Esa noche, mi vida cambió para siempre. Venía llegando a casa después de cancelar un viaje. El avión había despegado sin mí. Un problema con mi pasaporte, algo absurdo, pero que me obligó a regresar. Estaba cansada, molesta, con las maletas todavía en la cajuela del coche. Abrí la puerta principal con cuidado. No quería despertar a nadie. Era casi medianoche. Entonces lo escuché. La voz de mi hijo, Alonso, venía desde la sala. Estaba al teléfono. Hablaba fuerte, emocionado, casi eufórico. Me quedé quieta en el pasillo. Algo en su tono me detuvo. Y entonces dijo algo que me congeló la sangre. El avión de mamá cayó. Los 18 millones son nuestros. Finalmente. Mi corazón dejó de latir. Quedé paralizada detrás de la puerta de la sala, con las llaves todavía en la mano. No podía moverme. No podía respirar. Escuché risas. Escuché voces. Escuché cómo mi propio hijo celebraba mi muerte. Me llamo Claudia Mijangos. Tengo 62 años. Y lo que voy a contarte es algo que jamás imaginé vivir. Porque esa noche, mi hijo no sabía que yo estaba viva. Y yo no sabía que mi vida entera había sido una mentira. Aún tengo en mi mano el rosario que mi madre me dio antes de morir. Lo apreté esa noche con tanta fuerza que las cuentas se me clavaron en la palma. Ese rosario me acompañó en cada momento de lo que vino después. Pero antes de contarte lo que hice cuando entré a esa sala, déjame llevarte al principio. Porque para entender por qué mi hijo deseaba mi muerte, necesitas conocer quién fui yo, y sobre todo, quién creí que era él. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Alonso nació en una mañana de octubre. Recuerdo perfectamente el olor a canela y piloncillo que entraba por la ventana del hospital. Era temporada de Day of the Dead, y las panaderías de toda la ciudad ya estaban haciendo pan de muerto. Mi esposo, Fernando, lloraba de emoción. Me besó la frente y me dijo: «Claudia, nos diste el regalo más grande. Este niño va a ser nuestra alegría». Y lo fue. Durante muchos, muchos años, lo fue. Alonso era un niño risueño, de esos que abrazan fuerte y dicen: «Te quiero, mamá», sin que nadie se lo pida. Le encantaba ayudarme en la cocina. Cuando yo hacía tamales, él se sentaba en el banquito de madera y me pasaba las hojas de maíz una por una. «Mami, ¿cuándo voy a poder hacer tamales solito?» «Cuando seas grande, mi amor. Pero no te apures, yo siempre voy a estar aquí para enseñarte». Qué irónica suena esa frase ahora. Vivíamos en una casa grande en Polanco. Fernando había heredado un negocio de importación de telas que creció muchísimo. Éramos una familia acomodada, sí, pero nunca ostentosa. Fernando siempre decía: «El dinero se cuida en silencio, Claudia, y se gasta con propósito». Alonso estudió en el colegio alemán. Sacaba buenas calificaciones. Jugaba fútbol los sábados. Los domingos íbamos todos a misa en la votiva. Y después desayunábamos chilaquiles en el mismo restaurante de siempre. Fernando murió cuando Alonso tenía 23 años. Fue un infarto fulminante. Sin aviso. Sin despedida. Una mañana estaba leyendo el periódico con su café. Y al mediodía, ya no estaba. Recuerdo que Alonso me abrazó tanto en el funeral que sentí que me quebraría. «No te preocupes, mamá. Yo voy a cuidarte. Nunca te voy a dejar sola». Y yo le creí. Después de la muerte de Fernando, descubrimos que había dejado todo en orden. Un testamento claro, una fortuna bien administrada, propiedades, inversiones, cuentas en el extranjero. El abogado nos explicó todo en su oficina. Alonso y yo heredábamos por partes iguales. Pero como Fernando sabía que yo no entendía mucho de negocios, dejó a Alonso como administrador temporal de todo. «Es solo hasta que te sientas lista, mamá. Yo solo voy a cuidar que nada se pierda. Esto es tuyo, es nuestro». Firmé los papeles sin dudar, porque era mi hijo, porque confiaba en él como había confiado en su padre. Los primeros años fueron buenos. Alonso se mudó de regreso a la casa. Decía que no quería dejarme sola. Contratamos a Gloria, una señora de Oaxaca que cocinaba delicioso y que se convirtió en mi compañía diaria. Alonso salía temprano a ver los negocios y regresaba tarde. A veces llegaba cansado, estresado. Yo le preparaba té de manzanilla y le calentaba la cena. «¿Todo bien, hijo?» «Sí, mamá.
Solo es mucho trabajo, pero no te preocupes, todo está bajo control. Pero con el tiempo, algo cambió. Alonso empezó a llegar cada vez más tarde. Dejó de cenar conmigo. Dejó de preguntarme cómo había estado mi día. Cuando yo le preguntaba por los negocios, se ponía tenso. Mamá, ya te dije que todo está bien. ¿Por qué preguntas tanto? Un día le pedí ver los estados de cuenta. Solo quería entender. Solo quería saber si estábamos bien. Se molestó. ¿No confías en mí? Después de todo lo que hago por ti, me hizo sentir culpable. Me hizo sentir vieja, tonta, una carga. Así que dejé de preguntar. Los meses pasaron. Alonso casi no estaba en casa. Cuando coincidíamos, él estaba en su teléfono. Siempre en su teléfono. Una tarde, mientras él se bañaba, escuché su celular vibrar en la sala. Vibró tantas veces que me acerqué sin pensar. En la pantalla había un mensaje. ¿Ya hablaste con el abogado? Necesitamos acelerar esto. No reconocí el número. No entendí el mensaje. Pero algo dentro de mí, algo muy pequeño, muy frágil, comenzó a quebrarse. Esa noche, mientras cenaba sola, miré el rosario de mi madre que siempre guardaba en el cajón del comedor. Lo tomé entre mis manos, y sin saber por qué, recé. Recé para que lo que estaba sintiendo fuera solo paranoia de una mujer mayor. Recé para que mi hijo siguiera siendo mi hijo. Pero las oraciones no siempre son respondidas como queremos. A veces, Dios nos responde mostrándonos la verdad. Y la verdad, cuando llega, duele más que cualquier mentira. 2 semanas después de ese mensaje, recibí una llamada inesperada. Era una invitación para dar una conferencia en Guadalajara, un evento sobre mujeres empresarias. Me sorprendió, porque yo nunca había sido empresaria en el sentido activo. Pero el organizador insistió. Señora Mijangos, su historia es inspiradora. Una mujer que mantuvo el legado de su esposo. Queremos que comparta su experiencia. Le dije que sí. Alonso, por primera vez en meses, pareció aliviado. Qué bien, mamá. Te va a hacer bien salir un poco. ¿Cuándo es? El viernes. Salgo en la tarde y regreso el domingo. Perfecto. Demasiado perfecto. El jueves por la noche hice mi maleta. Gloria me ayudó a planchar 2 vestidos. Me sentía nerviosa, pero también emocionada. Hacía tanto que no salía de la ciudad. El viernes por la mañana, Alonso ya se había ido cuando bajé a desayunar. Gloria me llevó al aeropuerto. Pasé el filtro de seguridad. Llegué a la sala de abordaje. Me senté con mi bolso y mi rosario en la mano. Entonces escuché mi nombre por el altavoz. Señora Claudia Mijangos, favor de presentarse en el módulo de atención. Me levanté confundida. Un oficial de migración me esperaba con una expresión seria. Señora, hay un problema con su pasaporte. No puede abordar. ¿Cómo? Pero si lo renové hace 6 meses. Hay una inconsistencia en el sistema. Lo lamento, pero debe resolverlo antes de viajar. Intenté explicar. Intenté llamar al organizador del evento, pero no hubo nada que hacer. El avión despegó sin mí. Regresé a casa derrotada, con las maletas y la vergüenza de haber fallado. Eran casi las 12 de la noche cuando abrí la puerta de mi casa. Todo estaba oscuro, silencioso. Dejé las maletas en la entrada. Me quité los zapatos y entonces lo escuché. La voz de Alonso, fuerte, clara, llena de una emoción que nunca le había escuchado. Venía de la sala. Me acerqué despacio, sin hacer ruido, y escuché las palabras que cambiarían todo. El avión de mamá cayó. Los 18 millones son nuestros finalmente. Me quedé paralizada. El rosario de mi madre se me resbaló de las manos y cayó al suelo de madera. Hizo un ruido suave, pero en ese silencio sonó como un trueno. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. El rosario cayó al piso, y en ese momento sentí que caía yo también. No físicamente, sino por dentro. Como si todo lo que había sostenido mi vida durante 62 años se desmoronara en un solo instante. Me quedé inmóvil, respirando apenas, con la espalda pegada a la pared del pasillo, y seguí escuchando. Sí, ya lo confirmaron. El avión se desplomó cerca de Guadalajara. No hubo sobrevivientes. Fue en las noticias hace 1 hora. Era la voz de Alonso, mi hijo, mi único hijo. Pero no sonaba como el niño que me abrazaba en el funeral de su padre. No sonaba como el joven que prometió cuidarme. Sonaba
eufórico. Escúchame bien, Mariana. Mañana mismo voy con el abogado. Como soy el administrador de todo, no va a haber problema. Los 18 millones pasan directo a mi nombre. Las propiedades también. Todo. Mariana. Ese nombre lo había escuchado antes. Alonso me la había presentado 6 meses atrás. Una mujer joven, rubia, con uñas largas y una sonrisa fría. Dijo que era asociada de negocios. Yo le preparé café. Ella apenas lo tocó. Ahora entendía por qué. ¿Y si investigan? ¿Y si alguien pregunta? Esa era la voz de Mariana. Sonaba ansiosa, pero también calculadora. No van a preguntar nada. Mi madre tenía 62 años. Viajaba sola. Un accidente. Así de simple. Además, el testamento está a mi favor desde que murió mi padre. Ella nunca se molestó en cambiarlo. Nunca supo nada de finanzas. Se rieron. Los dos. Se rieron de mí. Sentí un dolor en el pecho tan fuerte que pensé que me daba un infarto. Como el que mató a Fernando. Pensé, aquí voy a morir. Aquí termina todo. Pero no morí. Algo dentro de mí se quebró. Sí, pero no morí. Me agaché muy despacio. Recogí el rosario del piso. Lo apreté con tanta fuerza que las cuentas se me clavaron en la piel. Y en ese momento tomé una decisión. No iba a entrar a esa sala. No todavía. Porque si entraba, si lo confrontaba en ese instante, mi dolor se convertiría en gritos, en lágrimas, en desesperación. Y yo necesitaba algo más que dolor. Necesitaba claridad. Me moví hacia atrás, paso a paso, como una ladrona en mi propia casa. Recogí mis maletas de la entrada. Abrí la puerta principal muy despacio, milímetro a milímetro, rogando que no rechinara. No lo hizo. Salí. Cerré la puerta sin hacer ruido. Y caminé hacia mi coche, como si estuviera en un sueño. No sé cuánto tiempo conduje. Solo sé que terminé en el estacionamiento de una iglesia. La misma iglesia donde Alonso hizo su primera comunión. Donde Fernando y yo nos casamos. Eran casi las 2 de la madrugada. La iglesia estaba cerrada, pero el atrio estaba iluminado por una luz tenue. Me senté en una banca de piedra, y ahí, sola, rodeada de silencio, comencé a entender. Los últimos 2 años empezaron a cobrar sentido, como cuando armas un rompecabezas y de pronto todas las piezas encajan. Las veces que Alonso me apartaba de las conversaciones con el abogado, «Mamá, tú descansa, yo me encargo». Los papeles que me pedía firmar sin explicarme bien qué eran. «Es solo un trámite, mamá. Confía en mí». Las llamadas que cortaba cuando yo entraba a la habitación. Los viajes repentinos, la frialdad, la distancia. Todo había sido parte de un plan. Y yo había sido la tonta que firmaba, que confiaba, que se hacía a un lado porque no entendía de negocios. Me había convertido en un obstáculo. Y los obstáculos se eliminan. El rosario seguía en mis manos. Lo miré bajo la luz amarilla del atrio. Era un rosario viejo, gastado. Mi madre me lo dio el día de mi boda. Claudia, cuando las cosas se pongan difíciles, reza. No por milagros, reza por fuerza. Así que recé. No recé para que Alonso cambiara. No recé para despertar de una pesadilla. Recé para tener la fuerza de hacer lo que tenía que hacer. Cuando el sol comenzó a salir, regresé a casa. Eran casi las 7 de la mañana. Gloria acababa de llegar. Estaba en la cocina preparando café. Me vio entrar con las maletas y se sorprendió. «Señora Claudia, ¿qué pasó? Pensé que regresaba hasta el domingo». «Hubo un problema con el vuelo, Gloria. Regresé anoche, pero ya era muy tarde y no quise molestar. Dormí en casa de una amiga». Mentí. Por primera vez en mi vida, mentí con facilidad. Gloria asintió y siguió preparando el desayuno. Subí a mi habitación. Me di un baño largo. Me vestí despacio. Cuando bajé, Alonso estaba en el comedor. Tenía su laptop abierta. Estaba viendo algo en la pantalla. Las noticias. Avión se desploma en Jalisco. No hay sobrevivientes. Me vio y se quedó paralizado. La taza de café que tenía en la mano comenzó a temblar. Su cara. Nunca voy a olvidar su cara. Se puso completamente pálido. Abrió la boca. Intentó decir algo, pero no salió ningún sonido. Yo lo miré fijamente, y con la voz más tranquila que pude, dije, «Buenos días, Alonso. ¿Dormiste bien?» Se levantó tan rápido que la silla cayó al piso. Dio 2 pasos hacia atrás, y entonces se desmayó.
Cayó al suelo como un muñeco de trapo. Gloria salió corriendo de la cocina gritando: «Señora, señora, ayúdeme». Pero yo no me moví. Me quedé ahí, de pie, mirándolo en el suelo. Y sentí nada. No sentí miedo, no sentí pánico, no sentí el impulso de madre de correr a ayudarlo. Solo sentí un vacío enorme, porque el hombre tirado en el piso de mi comedor ya no era mi hijo. Era un extraño que había celebrado mi muerte. Gloria le echó agua en la cara, le dio palmadas. Yo llamé a la ambulancia por teléfono, pero con una calma que hasta a mí me sorprendió. Alonso despertó antes de que llegaran los paramédicos. Abrió los ojos, me vio y empezó a llorar. «Mamá, mamá, yo pensé que el avión». «Sí, Alonso, lo sé. Pensaste que había muerto». Se quedó callado. Los paramédicos llegaron, revisaron a Alonso, dijeron que estaba bien, que había sido un desmayo por el shock. Es normal. Ver a alguien que creías muerto puede causar una reacción física fuerte. ¡Qué ironía! Cuando se fueron, Alonso se quedó sentado en el sofá de la sala. Yo me senté frente a él. No dije nada. Él tampoco. El silencio duró varios minutos, hasta que finalmente habló. «Mamá, yo puedo explicarlo». «¿Explicar qué, Alonso?» Se puso nervioso. Empezó a tartamudear. Es que anoche vi las noticias del avión y pensé que tú ibas en ese vuelo y me asusté mucho. Llamé a Mariana porque estaba desesperado y... ¿Y celebraste?» Se quedó mudo. «Te escuché, Alonso. Escuché todo. No llegué anoche al aeropuerto. Regresé temprano. Estaba en el pasillo». Su cara cambió. El llanto desapareció. Y por un momento, solo por un momento, vi algo en sus ojos. Algo frío. Algo que me dio miedo, pero luego volvió a cambiar. Volvió a ser el niño asustado. El hijo arrepentido. «Mamá, no es lo que piensas. Estaba confundido. Mariana y yo tenemos problemas económicos y yo pensé cosas horribles, pero nunca quise que te pasara nada de verdad. Te lo juro». Mentía. Lo sabía. Pero no tenía pruebas. No tenía nada más que lo que había escuchado una noche. Así que hice algo que jamás pensé que haría. Sonreí. «Está bien, hijo, entiendo. Estabas estresado. A veces pensamos cosas que no sentimos. No te preocupes». Alonso me miró confundido, como si no entendiera. ¿No estás enojada?» «Estoy cansada, Alonso. Solo quiero descansar». Me levanté. Subí a mi habitación. Y por primera vez en 2 años, cerré la puerta con llave. Me senté en la cama. Saqué el rosario de mi bolsillo. Y pensé, si quiere el dinero, va a tener que seguir esperando. Porque yo no iba a morir. No todavía. Y cuando muriera, no sería con su nombre en mi testamento. Pero primero necesitaba saber qué tanto daño ya me había hecho. Los siguientes días fueron extraños. Alonso intentaba ser amable conmigo. Demasiado amable. Me traía el desayuno a la cama. Me preguntaba cómo había dormido. Me invitaba a salir. Yo aceptaba todo. Sonreía. Actuaba como si nada hubiera pasado. Pero por dentro estaba investigando. Llamé al abogado de Fernando. Le pedí una cita. Le dije que quería revisar los documentos de la herencia. Alonso se enteró y se puso pálido. «¿Para qué, mamá? Todo está en orden. Solo quiero entender bien. Nada más». El abogado me recibió en su oficina una semana después, y lo que descubrí me dejó sin aire. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? La oficina del abogado olía a libros viejos y café frío. El licenciado Morales había sido amigo de Fernando. Lo conocía desde la universidad. Era un hombre serio, de traje impecable y manos siempre entrecruzadas sobre el escritorio. Me recibió con una sonrisa triste. «Claudia, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo has estado?» «Bien, licenciado». «Bueno, más o menos». Me senté frente a él. Saqué el rosario de mi bolso y lo puse sobre mi regazo. Necesitaba sentirlo cerca. Quiero revisar los documentos de la herencia de Fernando. Todos. Quiero saber exactamente qué tengo, dónde está y quién tiene acceso. El licenciado Morales me miró con atención. Algo en mi tono debió alertarlo. «Claudia, ¿pasó algo?» No supe qué decir. ¿Cómo le explicas a alguien que tu hijo celebró tu muerte? ¿Cómo le dices que llevas una semana durmiendo con la puerta cerrada con llave en tu propia casa?
Así que solo dije, necesito saber la verdad. El licenciado asintió despacio. Abrió un archivero metálico y sacó una carpeta gruesa. Voy a ser honesto contigo, Claudia. Hace 6 meses, Alonso vino a verme. Me pidió que le explicara ciertos movimientos que podía hacer con las cuentas. Yo le advertí que necesitaba tu autorización para todo. Él dijo que la tenía. Mi corazón empezó a acelerarse. ¿Qué tipo de movimientos? El licenciado abrió la carpeta y sacó varios documentos. Los fue poniendo frente a mí, uno por uno. 3 propiedades que Fernando dejó a tu nombre fueron transferidas al nombre de Alonso. Aquí están las firmas, tuya y de él. Miré los papeles. Era mi firma. Pero no recordaba haber firmado eso. ¿Cuándo firmé esto? Hace 1 año y medio. ¿No lo recuerdas? Intenté recordar. 1 año y medio. Alonso me había llevado a firmar unos papeles. Dijo que eran actualizaciones de impuestos. Yo firmé sin leer. Confiaba en él. Continúe, licenciado. Sacó otro documento. También se hicieron retiros importantes de las cuentas de inversión. Sumas grandes, $200,000, $300,000, $500,000. Se me secó la boca. ¿Cuánto en total? El licenciado revisó una hoja con números. En los últimos 2 años, aproximadamente $4 millones. 4 millones. Sentí que la habitación daba vueltas. ¿Y yo autoricé eso? Según los registros bancarios, sí. Alonso presentó documentos con tu firma en cada retiro. Pero yo nunca supe de eso. El licenciado cerró la carpeta. Se quitó los lentes. Me miró con algo que parecía compasión y también culpa. Claudia, cuando Fernando murió, me pidió que cuidara de ti, que me asegurara de que nadie se aprovechara. Pero tú firmaste un poder legal, dándole a Alonso control casi total. Yo te advertí en ese momento. Te dije que era demasiado poder para una sola persona, pero tú insististe. Tenía razón. Recordé ese día. 2 meses después del funeral de Fernando, Alonso me dijo que necesitábamos organizar todo para que yo no tuviera que preocuparme por nada. Mamá, confía en mí. Yo voy a cuidar todo como lo hubiera hecho papá. Y yo firmé, porque era mi hijo, porque acababa de perder a mi esposo y no tenía fuerzas para nada, porque quería creer que no estaba sola. Licenciado, ¿cuánto queda? Revisó otro documento. De los 18 millones que Fernando dejó, quedan aproximadamente 11 millones. Eso sin contar las propiedades. 11 millones. 7 millones habían desaparecido y yo ni siquiera me había dado cuenta. ¿Hay algo que pueda hacer? El licenciado suspiró. Legalmente es complicado. Tú firmaste autorizaciones. Alonso es tu hijo y el administrador legal. A menos que puedas probar que hubo fraude o manipulación, no hay mucho que se pueda hacer sin un juicio largo y doloroso. ¿Y si cambio el testamento? Eso sí puedes hacerlo. En cualquier momento. Pero él no tiene que saberlo hasta que ya no estés. Asentí despacio. Quiero cambiarlo, pero no quiero que Alonso se entere. ¿Puede hacerse así? Sí. Podemos preparar un testamento nuevo y guardarlo en mis archivos. Nadie sabrá hasta que sea ejecutado. Entonces hágalo. El licenciado Morales me miró con preocupación. Claudia, ¿estás segura de que estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Protección? Negué con la cabeza. Estoy bien. Solo necesito tiempo. Mentí de nuevo. No estaba bien. Estaba destruida. Pero no podía mostrar debilidad. No todavía. Cuando salí de esa oficina caminé por las calles de la colonia sin rumbo. Terminé en un parque. Me senté en una banca bajo un árbol de jacaranda. Las flores moradas caían sobre el pasto como lágrimas. Y ahí, en ese parque, lloré. Lloré por el hijo que había perdido. No a la muerte, sino a la codicia. Lloré por los años que había pasado criándolo, amándolo, sacrificándome por él. Lloré porque todo había sido en vano. Cuando regresé a casa ya había oscurecido. Alonso estaba en la sala. Me esperaba. Mamá, ¿dónde estabas? Estaba preocupado. Fui al doctor. Unos exámenes de rutina. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Se quedó mirándome, intentando leer algo en mi cara. Yo mantuve la mirada tranquila, casi vacía. Voy a cenar algo y me voy a dormir. Estoy cansada. Está bien, mamá. Descansa. Subí a mi habitación. Cerré la puerta con llave. Y entonces tomé una decisión. No iba a confrontarlo. No directamente.
porque si lo hacía, él buscaría la forma de manipularme de nuevo, de convencerme, de hacerme dudar, y yo ya no podía permitirme dudar. Así que iba a hacer algo diferente. Iba a actuar como si nada hubiera pasado. Iba a ser la madre confiada, la viuda ingenua, y mientras tanto, iba a proteger lo que quedaba. Los siguientes días fueron una actuación. Sonreía, preparaba el desayuno, preguntaba por su día. «¿Cómo van los negocios, hijo?» «Bien, mamá, todo va bien. Me alegra, tu padre estaría orgulloso». Cada palabra era una mentira, pero una mentira necesaria. Por las noches, cuando Alonso dormía, yo bajaba a su oficina. Revisaba papeles, buscaba documentos, tomaba fotos con mi celular. No sabía bien qué estaba buscando, solo sabía que necesitaba pruebas. Encontré recibos de restaurantes carísimos, facturas de viajes, compras de ropa de diseñador, todo pagado con las cuentas de la familia. Encontré mensajes impresos de Mariana. «¿Ya hablaste con el abogado? Necesitamos ese dinero antes de fin de año. No te preocupes, mi madre no sospecha nada. Está vieja, no entiende». Vieja. Esa palabra me dolió más que cualquier otra. Para él, yo solo era un estorbo. Una anciana tonta que estaba en el camino de su fortuna. Tomé fotos de todo. Las guardé en un correo electrónico que mandé a mi propia cuenta. Por si acaso, una noche, mientras buscaba en los cajones de su escritorio, encontré algo que me heló la sangre. Un sobre manila. Adentro había un documento, un seguro de vida, a mi nombre, por $5 millones. Beneficiario, Alonso Mijangos. Fecha de emisión, 3 meses atrás. Lo miré durante varios minutos sin entender. Yo nunca había firmado un seguro de vida, pero ahí estaba mi firma. Y entonces lo entendí. Alonso no solo quería que yo muriera, estaba esperando que muriera, y había puesto un precio a mi muerte. $5 millones. Guardé el documento, tomé fotos, y regresé a mi habitación con las piernas temblando. Me senté en la cama, saqué el rosario, y recé. Recé como nunca había rezado. No por milagros, no porque Alonso cambiara. Recé por no perder la cordura. Recé por tener la fuerza de seguir fingiendo, porque ahora sabía algo terrible. Si Alonso descubría que yo sabía la verdad, mi vida corría peligro real. Así que hice lo único que podía hacer, seguir siendo la madre perfecta, la viuda ingenua, la mujer que no sospechaba nada. Una semana después, Alonso me invitó a cenar. «Mamá, quiero que salgamos, tú y yo, como antes. Hace mucho que no pasamos tiempo juntos». Parte de mí quiso decirle que no. Quiso gritarle la verdad. Quiso preguntarle cómo podía mirarme a los ojos después de todo. Pero la otra parte, la parte que estaba aprendiendo a sobrevivir, solo sonrió. «Me encantaría, hijo». Fuimos a un restaurante en Polanco, de esos con manteles blancos y velas en las mesas. Alonso pidió vino. Brindamos. «Por nosotros, mamá, por la familia». Por la familia. El vino sabía amargo. Durante la cena, Alonso habló de sus planes, de viajes que quería hacer, de inversiones que estaba considerando. Yo asentía, sonreía, preguntaba, y por dentro contaba los días, porque el licenciado Morales me había llamado esa mañana. «Claudia, el Nuevo Testamento está listo. ¿Cuándo quieres venir a firmarlo?» «Pronto, licenciado, muy pronto». Mientras Alonso me contaba sobre un viaje a Europa que quería hacer con el dinero de las inversiones, yo pensaba, disfruta este momento, hijo, porque es el último en el que crees que ganaste. Esa noche, cuando regresamos a casa, Alonso me dio un beso en la frente. «Te quiero, mamá». Y por primera vez en mi vida, no le creí. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Hay días en los que la vida te da señales, pequeñas, sutiles, como grietas en una pared que parecen insignificantes hasta que un día toda la casa se derrumba. Yo empecé a ver esas grietas por todos lados. 2 semanas después de la cena en Polanco, Gloria me llamó a mi habitación. Era media mañana. Alonso había salido temprano, como siempre. «Señora Claudia, perdone que la moleste, pero encontré esto mientras limpiaba la oficina del señor Alonso». Me extendió un papel arrugado. Parecía que había estado en el bote de basura. Lo desdoblé con cuidado. Era una nota escrita a mano, letra de mujer, perfume dulce, demasiado dulce. «Mi amor,
Ya no aguanto más. Necesito que esto termine pronto. Llevo 2 años esperando. Me prometiste que cuando ella ya no estuviera, podríamos estar juntos sin escondernos. Te amo. M. Mariana. Gloria me miraba con preocupación. Señora, yo no quería meterme, pero me pareció raro, y luego recordé las veces que esa señorita viene a la casa cuando usted no está. Sentí un escalofrío. ¿Cuántas veces ha venido, Gloria? Muchas, señora. A veces se quedan en la sala. A veces suben al cuarto del señor Alonso. Me quedé callada. Gloria bajó la mirada. Perdone, señora. No quería ocultarle nada, pero el señor Alonso me dijo que usted ya sabía, que ella era su novia y que pronto se casarían. Casarían, con el dinero de su madre muerta. Gracias, Gloria. Hiciste bien en decirme. Gloria salió de la habitación. Yo me quedé con la nota en las manos, cuando ella ya no estuviera. No cuando yo estuviera lista para entregarle el dinero. No cuando yo decidiera retirarme. Cuando yo ya no estuviera. Es decir, cuando yo muriera. Guardé la nota en el mismo sobre donde tenía las fotos del seguro de vida y los documentos que había encontrado. Las pruebas se iban acumulando, pero aún no sabía qué hacer con ellas. Esa tarde decidí hacer algo que jamás había hecho: seguir a mi propio hijo. Alonso me dijo que tenía una junta de negocios en Santa Fe. Saldría a las 3 de la tarde y regresaría tarde. A las 3:15 tomé mi coche y lo seguí. Mantuvo una distancia prudente. Gracias a Dios, el tráfico de la Ciudad de México es tan caótico que es fácil pasar desapercibido. Alonso no fue a Santa Fe. Fue a una zona residencial en Las Lomas. Un edificio moderno, de esos con portero y seguridad privada. Estacioné del otro lado de la calle y esperé. 10 minutos después, vi a Mariana salir del edificio. Llevaba un vestido ajustado y tacones altos. Se veía feliz. Alonso bajó del coche. La abrazó. La besó. No como se besa a una asociada de negocios. La besó como se besa a alguien con quien compartes la vida, con quien haces planes, con quien cuentas un futuro que yo, aparentemente, estaba impidiendo. Entraron juntos al edificio. Me quedé ahí, en el coche, durante 2 horas. Cuando salieron, venían riendo. Alonso llevaba una botella de vino en la mano. Se despidieron con otro beso largo. Y entonces Alonso tomó su celular e hizo una llamada. Bajé la ventanilla para intentar escuchar, aunque estaba lejos. Solo alcancé a oír fragmentos. Sí, hoy mismo. El abogado dijo que podemos acelerar. Solo necesito que firme un último documento. Un último documento. Sentí que el corazón se me salía del pecho. ¿Qué documento? ¿Para qué? Cuando Alonso se fue, anoté la dirección del edificio en un papel. El nombre: Torres Virreyes, departamento 804. Regresé a casa antes que él. Gloria estaba preparando la cena. Señora, ¿se siente bien? La veo pálida. Estoy bien, Gloria, solo cansada. Subí a mi habitación. Cerré la puerta. Y entonces hice algo que nunca pensé que haría. Llamé a un investigador privado. Encontré uno en Internet. Un hombre llamado Javier Solís. Su página web decía: discreción absoluta. Investigaciones familiares y corporativas. Lo llamé desde mi celular. Me contestó al segundo timbre. Buenas tardes, señora. ¿En qué puedo ayudarle? No sabía ni por dónde empezar. Necesito que investigue a alguien. ¿A quién? Tragué saliva. A mi hijo. Hubo un silencio breve. Entiendo. ¿Puede darme más detalles? Le conté todo, o casi todo. Le hablé del dinero que había desaparecido, de Mariana, del seguro de vida, de la llamada que escuché la noche que supuestamente mi avión se había caído. El investigador escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo: Señora, lo que me está describiendo es potencialmente grave. ¿Está segura de que quiere seguir con esto? Porque lo que encontremos puede doler. Ya me duele. Quiero saber la verdad completa. Está bien. Necesito que me envíe por correo toda la información que tenga. Nombres completos, direcciones, números de teléfono, fotos de documentos, todo lo que haya recopilado. ¿Cuánto tiempo necesita? Dame una semana, tal vez 2. ¿Cuánto cuesta? Me dio un precio. Era alto, pero ya no me importaba el dinero. Está bien, hágalo. Esa noche, Alonso llegó tarde. Olía a perfume. El mismo perfume de la nota.
Me encontró en la sala, tejiendo un suéter. Algo que había empezado a hacer para mantener las manos ocupadas y la mente en calma. Hola, mamá. ¿Cenaste? Sí, hijo. Gloria me dejó algo. Perfecto. Se sentó a mi lado. Me miró tejer. ¿Para quién es ese suéter? Para ti. Ya viene el invierno. Se quedó callado. Por un momento vi algo en su cara, algo parecido a la culpa, pero desapareció rápido. Gracias, mamá. Siempre tan atenta. Eres mi hijo. Es lo que hago. Me dio un beso en la mejilla y subió a su cuarto. Yo seguí tejiendo, punto tras punto, como si cada puntada fuera una oración, como si tejer ese suéter pudiera devolver al niño que alguna vez fue, pero sabía que no era posible. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Alonso me traía papeles para firmar. Trámites menores, decía. Yo los revisaba con más cuidado que nunca. Algunos eran legítimos, otros no tanto. Mamá, este es solo para renovar un permiso de construcción en la casa de Cuernavaca. Leí el documento. No mencionaba nada sobre permisos de construcción. Era una autorización para transferir la propiedad completa a su nombre. Alonso, aquí dice que estoy cediendo la propiedad, no renovando permisos. Se puso tenso. Ah, sí, es que es un tecnicismo legal. Tiene que ver con los impuestos. No te preocupes. No voy a firmar esto. Su cara cambió. Por un segundo vi enojo. ¿Por qué no? ¿Ya no confías en mí? No es eso, hijo. Es que quiero entender bien antes de firmar. Pero mamá, yo te he cuidado todo este tiempo. He administrado todo. ¿Y ahora me sales con esto? Solo quiero leerlo con calma. Tal vez lleváoselo al licenciado Morales para que me explique. Alonso se levantó bruscamente. ¿Sabes qué? Olvídalo. No importa. Ya lo resolveré de otra forma. Salió de la sala dando pasos fuertes. Yo me quedé con el documento en las manos y supe que había cometido un error. Le había mostrado que estaba dudando, que estaba despertando, y eso era peligroso. Esa noche escuché voces en el cuarto de Alonso. Estaba al teléfono. Hablaba en voz baja, pero enojada. Subí las escaleras despacio. Me quedé cerca de su puerta. No, Mariana, no firmó. Empezó a hacer preguntas. Sí, lo sé. Esto se está complicando. No puedo forzarla. Si sospecha algo, puede ir con el abogado y cambiarlo todo. Necesitamos ser más inteligentes. Silencio. Escuchaba. No podemos esperar tanto. Ya llevamos 2 años en esto. Yo también estoy harto. Mira, déjame pensar. Tiene que haber otra forma. ¿Otra forma? ¿Otra forma de qué? Bajé las escaleras sin hacer ruido. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a delatar. Entré a mi habitación, cerré con llave y tomé el rosario de mi madre entre las manos. Mamá, si me estás viendo desde donde estés, ayúdame. No sé qué hacer. No sé cómo salir de esto. Al día siguiente, recibí una llamada del investigador Javier Solís. Señora Mijangos, encontré algo. Necesitamos vernos. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? ¿Qué encontró? Prefiero decírselo en persona. Le dije que sí. A las 4 de la tarde estaba sentada en su oficina. Una oficina pequeña, con un escritorio lleno de papeles y una computadora vieja. Javier era un hombre de unos 50 años, con cara seria pero mirada amable. Puso una carpeta frente a mí. Señora, lo que voy a mostrarle no es fácil. ¿Está preparada? Asentí. Abrió la carpeta. La primera foto era de Alonso y Mariana entrando a un banco. La segunda era de ambos saliendo de una notaría. La tercera era de un documento, un acta de matrimonio. Alonso y Mariana estaban casados. Desde hacía 6 meses. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Casados? Sí, señora. Se casaron en una ceremonia civil en Cuernavaca, discreta, sin invitados. Pero él nunca me dijo nada. Javier sacó más documentos. Hay más. Mariana tiene deudas importantes. 3 tarjetas de crédito al máximo. Un préstamo personal de $200,000 que no ha pagado. ¿Y su familia? Bueno, su familia tiene problemas legales. El padre está siendo investigado por fraude. Me mostró recortes de periódico. Notas sobre el padre de Mariana involucrado en estafas inmobiliarias. Ellos necesitan dinero, señora. Mucho dinero. Y rápido. Javier sacó otra foto. Esta me rompió por completo.
Era Alonso y Mariana en una agencia de autos, mirando un Porsche. El vendedor les estaba mostrando papeles. Esta foto es de hace 3 días. Están comprando un coche de lujo. Precio, $180,000. Va a pagarse con una cuenta a nombre suyo. No podía respirar. ¿Hay más? Javier asintió con tristeza. Señora, encontré algo más grave. Su hijo ha estado investigando opciones para internarla en una residencia geriátrica. Lugares caros, sí, pero residencias para personas con demencia avanzada. ¿Qué? Aparentemente está construyendo un caso para declarar que usted no está en sus facultades mentales, que necesita cuidados especiales. Si logra eso, él tendría control legal total sobre todo, sin necesidad de su firma. Me quedé muda. Todo tenía sentido ahora. Los papeles que me traía a firmar, la insistencia, la prisa. Y cuando yo empecé a resistirme, cambió de estrategia. Declararme incapaz, encerrarme y quedarse con todo. Señora, hay algo más que debe saber. Javier sacó un último documento. Su hijo pidió un préstamo usando como garantía una de sus propiedades. Un préstamo de $1 millón. Si no lo paga en los próximos 3 meses, pierde la propiedad. ¿Cuál propiedad? La casa de Cuernavaca, la que su esposo compró para ustedes cuando se casaron. La casa donde Fernando y yo pasamos nuestra luna de miel. La casa donde Alonso aprendió a nadar en la alberca. La casa llena de recuerdos. Alonso la había hipotecado y estaba a punto de perderla. Cerré la carpeta. No podía ver más. ¿Qué debo hacer, señor Solís? Eso depende de usted, señora. Yo solo le di la información. Pero si me pregunta mi opinión, necesita protegerse, legalmente, y tal vez físicamente. ¿Físicamente? Cuando las personas están desesperadas, pueden hacer cosas impredecibles. Y su hijo está muy desesperado. Salí de esa oficina como un fantasma. Manejé por la ciudad sin rumbo. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Y entonces, en medio del tráfico de insurgentes, tomé una decisión. Ya no iba a seguir fingiendo. Ya no iba a esperar. Porque si esperaba más, tal vez ya no habría tiempo. Tenía que actuar. Y tenía que hacerlo pronto. Esa noche, llamé al licenciado Morales. Licenciado, necesito verlo mañana, temprano. Y necesito que prepare algo más que un testamento. ¿Qué necesitas, Claudia? Necesito salvar lo que queda. Y necesito que mi hijo no vuelva a tocar un solo peso de lo que fue de Fernando. Entendido. Nos vemos mañana a las 9. Colgué el teléfono. Miré el rosario en mi mesita de noche. Y susurré. Perdóname, hijo, pero esto se acabó. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? No dormí esa noche. Me quedé despierta, sentada en la cama, con la carpeta que me había dado el investigador sobre mis piernas. Abrí cada documento, leí cada foto, repasé cada detalle. Alonso casado en secreto, deudas, planes de internarme. La casa de Cuernavaca hipotecada, $7 millones desaparecidos, y yo que había firmado todo, que había confiado, que había cedido el control de mi vida porque creía que mi hijo me cuidaría. La verdad completa estaba frente a mí, clara, brutal, innegable. Pero lo que más me dolía no era el dinero, era el engaño. Era saber que cada abrazo había sido calculado, cada «te quiero, mamá» había sido una mentira. Cada gesto de preocupación había sido teatro. Porque para él, yo solo era un obstáculo entre su ambición y su nueva vida. Miré el reloj. Eran las 5 de la mañana. En 4 horas tenía la cita con el licenciado Morales. Me levanté. Me di un baño largo. Me vestí con cuidado. Un traje azul marino que Fernando me había regalado años atrás. Aretes de perla. El cabello recogido. Me miré en el espejo. No reconocí a la mujer que me devolvió la mirada. Ya no era la viuda ingenua, la madre confiada. Era alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien que había aprendido a sobrevivir. Tomé el rosario de mi madre y lo guardé en mi bolso, junto con la carpeta del investigador. Bajé las escaleras. Gloria estaba en la cocina preparando café. «Buenos días, señora. ¿Va a salir?» «Sí, Gloria. Tengo una cita importante». «¿El señor Alonso ya sabe?» «No. Y no le digas que salí. Si pregunta, dile que fui al doctor». Gloria asintió. Había aprendido a no hacer preguntas. Salí de la casa antes de que Alonso despertara. El tráfico matutino de la ciudad era denso.
Las calles estaban llenas de gente yendo al trabajo, vendedores ambulantes, niños en uniformes escolares. La vida continuaba, normal, cotidiana, mientras la mía se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Llegué a la oficina del licenciado Morales a las 8:30. Fui la primera en llegar. La secretaria me ofreció café. Acepté, pero no lo toqué. Solo necesitaba tener algo en las manos. A las 9 en punto, el licenciado me recibió en su oficina, cerró la puerta, se sentó frente a mí. Claudia, dime, ¿qué pasó? Saqué la carpeta, la puse sobre su escritorio. Pasó que contraté a un investigador privado y descubrí la verdad completa. El licenciado abrió la carpeta. Fue revisando cada documento en silencio. Cuando terminó, se quitó los lentes y se frotó los ojos. Dios mío, Claudia, esto es peor de lo que imaginé. ¿Lo sé? ¿Alonso sabe que tú sabes? No. He estado actuando como si nada, pero ya no puedo seguir así. Necesito actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde. El licenciado asintió. Está bien, vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a cambiar completamente tu testamento. Alonso no recibirá nada, ni un peso. Segundo, vamos a revocar todos los poderes legales que le diste. Vas a recuperar el control total de tus cuentas, propiedades e inversiones. Tercero, vamos a iniciar una auditoría forense de todo lo que él ha manejado en estos 2 años. Necesitamos documentar cada movimiento, cada retiro, cada transacción. ¿Y la casa de Cuernavaca? La que hipotecó. Vamos a pagarla, saldar esa deuda antes de que la pierdas. Y después vamos a transferir la propiedad a un fideicomiso a tu nombre. Un fideicomiso que Alonso no puede tocar. ¿Cuánto tiempo lleva todo eso? Si nos apuramos, 2 semanas, tal vez 3. ¿Y si en ese tiempo Alonso intenta algo? El licenciado me miró serio. Por eso también voy a sugerirte algo más, algo que tal vez no te guste. ¿Qué? Que te vayas de tu casa, temporalmente, mientras se resuelve todo esto. Es por tu seguridad. No voy a dejar mi casa. Es mi casa. Fernando y yo la construimos juntos. Claudia, entiendo, pero tu hijo está desesperado, y las personas desesperadas pueden hacer cosas impredecibles. Lo sé, el investigador me lo dijo. Pero no voy a huir de mi propia casa. No voy a darle esa satisfacción. El licenciado suspiró. Está bien, pero al menos ten cuidado. No comas ni bebas nada que él prepare. No te quedes sola con él en lugares aislados. Y si sientes que algo está mal, llámame. A cualquier hora. Asentí. Pasamos las siguientes 3 horas trabajando. Firmé documentos. Revoqué poderes. Redactamos un testamento completamente nuevo. Todo el dinero que quedaba, todas las propiedades, todas las inversiones, iban a ser donadas a instituciones de caridad, a orfanatos, a casas de retiro para personas mayores sin recursos, a cualquier lugar donde el dinero pudiera hacer bien, menos a Alonso. ¿Estás completamente segura de esto, Claudia? No hay vuelta atrás. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Cuando terminamos, el licenciado guardó todos los documentos en una caja fuerte. Nadie sabrá de esto hasta que sea necesario. Gracias, licenciado. Claudia, lamento mucho que estés pasando por esto. Fernando era mi amigo, y sé que estaría orgulloso de la mujer valiente que eres. Salí de esa oficina sintiendo algo extraño. No era alivio, no era satisfacción. Era paz, una paz fría, triste, pero paz al fin, porque por primera vez en mucho tiempo había tomado el control de mi vida. Manejé de regreso a casa, pero antes me desvié. Fui a la iglesia, la misma donde me había sentado esa noche después de escuchar a Alonso celebrar mi muerte. Era mediodía. La iglesia estaba casi vacía. Solo una mujer mayor rezando en la primera fila y un sacerdote arreglando las flores del altar. Me senté en una banca del fondo, saqué el rosario de mi bolso y recé. Recé por mi hijo, por el niño que alguna vez fue. Recé por Fernando, por su alma, por su legado. Y recé por mí, por la fuerza para hacer lo que venía, porque sabía que lo más difícil aún no llegaba. Sabía que tendría que mirarlo a los ojos, tendría que confrontarlo y tendría que decirle la verdad. Cuando terminé de rezar, me quedé sentada en silencio, mirando el altar, mirando el Cristo crucificado, y pensé, hasta Jesús fue traicionado por alguien a quien amaba.
Tal vez el sufrimiento era parte de la vida, inevitable, universal, pero también lo era la resurrección. Salí de la iglesia con el sol pegando fuerte. El cielo estaba despejado. Un azul intenso. Todo se veía tan normal, tan tranquilo, como si el mundo no supiera que mi vida acababa de cambiar para siempre. Llegué a casa a las 3 de la tarde. Alonso estaba en la sala, con su laptop, hablando por teléfono. Cuando me vio, colgó rápido. «Mamá, ¿dónde estabas? Te busqué en la mañana. Fui al doctor, unos estudios. ¿Todo bien?» «Sí, todo bien». Me miró con desconfianza, como si intentara leer algo en mi cara. «¿Segura? ¿Te ves?» «Diferente, solo cansada». Subí a mi habitación sin decir más. Cerré la puerta. Me senté en la cama, y entonces vi algo que no había visto antes. En mi mesita de noche, junto a la lámpara, había un frasco de pastillas. No era mío. Lo tomé. Leí la etiqueta. Clonazepam, Domiomi, para ansiedad y trastornos del sueño. ¿De dónde había salido eso? Yo nunca había tomado clonazepam. Nunca me lo habían recetado. Abrí el cajón de la mesita. Revisé. Había más pastillas. Un blister completo, escondido bajo unas revistas. Sentí un escalofrío. Alonso había puesto esas pastillas ahí. ¿Para qué? Y entonces recordé algo. 3 días atrás, Alonso me había preparado un té. Insistió en que me lo tomara. «Te va a ayudar a dormir mejor, mamá. Te ves muy estresada». Yo lo tomé, y esa noche dormí como nunca. Un sueño profundo, pesado, del que desperté confundida y con dolor de cabeza. ¿Me había estado drogando? El pensamiento me revolvió el estómago. Tomé el frasco de pastillas y lo guardé en mi bolso. Evidencia. Bajé las escaleras. Alonso estaba en la cocina. «Mamá, ¿quieres que te prepare algo de cenar?» «No, gracias. No tengo hambre. Pero debes comer algo. Mira, dejé que Gloria preparara sopa de verduras, tu favorita». «No, de verdad, estoy bien». Alonso insistió. «Al menos un té. Te voy a hacer uno». «No, Alonso, te dije que no». Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. Alonso se quedó quieto. Me miró fijamente. «¿Pasa algo, mamá?» «No, nada. Porque últimamente estás rara, distante. Solo estoy cansada. ¿O desconfiada?» El aire se volvió tenso. ¿Por qué habría de desconfiar? Alonso se acercó a mí. Su voz cambió. Se volvió fría. «No sé, mamá. Tú dime. ¿Hay algo que quieras decirme?» Lo miré a los ojos. Esos ojos que alguna vez me miraron con amor. Y en ese momento supe que él sabía. No sabía exactamente qué, ni cuánto, pero sabía que algo había cambiado. «No, hijo, no tengo nada que decirte». «¿Segura?» «Segura». Nos quedamos mirando, en silencio, como dos extraños midiendo fuerzas, hasta que Gloria entró con las bolsas del súper y rompió el momento. Alonso sonrió, esa sonrisa falsa que había perfeccionado. «Bueno, si necesitas algo, aquí estoy». Subió las escaleras. Yo me quedé en la cocina, temblando. Gloria me miró preocupada. «Señora, ¿está bien?» «Sí, Gloria, estoy bien». Pero no lo estaba, porque acababa de entender algo terrible. Alonso sospechaba, y si sospechaba, iba a actuar. Y yo no sabía cuánto tiempo tenía antes de que hiciera algo drástico. Esa noche no cené nada que viniera de la cocina. Salí a comprar un sándwich a una tienda de conveniencia. Cerré mi puerta con llave. Puse una silla contra la perilla, por si acaso, y dormí con el celular en la mano, con el número del licenciado Morales en marcación rápida, porque ya no sabía de qué era capaz mi hijo. Y eso era lo más aterrador de todo. Los siguientes días fueron un juego de gato y ratón. Alonso me observaba. Yo lo observaba a él. Ninguno decía nada, pero ambos sabíamos que algo se estaba cocinando. Una mañana bajé a desayunar y encontré un sobre en la mesa del comedor. Lo abrí. Era un folleto, de una residencia geriátrica, Villa del Atardecer, cuidados especializados para adultos mayores con necesidades especiales. Había una nota escrita a mano. «Mamá, he estado pensando, tal vez sería bueno que consideraras un lugar así, con enfermeras las 24 horas, actividades, compañía. Podrías ser más feliz. Piénsalo». Con amor, Alonso. Arrugué el papel. No era una sugerencia. Era una advertencia. «Si no cooperas, te encierro.
Pero lo que Alonso no sabía era que yo ya me había adelantado. Llamé al licenciado Morales. Licenciado, encontré pastillas en mi cuarto y un folleto de residencias geriátricas. Se está preparando para algo. Claudia, los papeles legales ya están listos. Solo faltan las firmas de los bancos para transferir todo. Dame 3 días más. Solo 3 días. ¿Y si no tengo 3 días? Entonces tienes que salir de esa casa. Ahora. Colgué el teléfono. Miré alrededor. Mi casa. Mi hogar. El lugar donde había criado a mi hijo. Donde había amado a mi esposo. Donde había construido mi vida. Y pensé, no, no voy a huir. Ya huí suficiente. Esa tarde tomé otra decisión. Decidí que ya no iba a esperar a que Alonso actuara. Iba a actuar yo primero. Y el momento había llegado, porque esa noche lo iba a confrontar. Le iba a decir la verdad, que sabía todo, que había perdido, y que jamás, jamás volvería a tocar un peso de lo que fue de su padre. Cené sola en mi cuarto, un sándwich que compré en la calle, agua embotellada que abrí yo misma. Me puse el mismo traje azul que usé para ir al abogado. Me peiné, me maquillé levemente. Tomé el rosario de mi madre y lo apreté entre mis manos. Mamá, dame fuerza, porque esta noche termina todo. Bajé las escaleras a las 8 de la noche. Alonso estaba en la sala, viendo televisión. Me senté frente a él, y con la voz más calmada que pude, dije, Alonso, tenemos que hablar. Él apagó la televisión. Me miró, y en sus ojos vi algo que me congeló la sangre. Miedo. El silencio entre nosotros duró varios segundos. Alonso me miraba. Yo lo miraba a él. En la sala solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared que Fernando había comprado en un viaje a Guanajuato. Ese reloj que había marcado tantos momentos de nuestra vida familiar. Ahora marcaba el final. ¿Hablar de qué, mamá? Su voz sonaba cautelosa, como la de alguien que camina sobre hielo delgado. Respiré profundo. Apreté el rosario que llevaba en el bolsillo de mi saco. De la verdad, Alonso. De toda la verdad. Se acomodó en el sofá. Cruzó las piernas. Intentaba verse relajado, pero sus manos temblaban ligeramente. No sé de qué hablas. Sí sabes. Lo miré directo a los ojos, sin pestañear. Sé que estás casado con Mariana. Sé que llevan 6 meses casados en secreto. Sé que ella tiene deudas enormes. Sé que su familia tiene problemas legales. Sé que hipotecaste la casa de Cuernavaca sin decirme. Sé que han desaparecido $7 millones en 2 años. Sé que compraste un seguro de vida a mi nombre por 5 millones. Sé que querías internarme en una residencia geriátrica declarándome incapaz. Y sé, mi voz se quebró un poco, pero continué. Y sé que la noche que pensaste que mi avión se había caído, celebraste mi muerte, Alonso. Te escuché. Estaba en el pasillo. Escuché cada palabra. El color desapareció de su cara. Se quedó completamente pálido. Abrió la boca. La cerró. Intentó hablar, pero no salió nada. Por fin, después de lo que pareció una eternidad, dijo, «Mamá, no». Levanté la mano. «No quiero excusas. No quiero mentiras. Ya no más. Solo quiero que me digas una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto?» Alonso bajó la mirada. Sus manos apretaron los reposabrazos del sofá. Cuando volvió a mirarme, sus ojos estaban húmedos. Porque nunca fue suficiente. ¿Qué? Todo lo que papá me dejó, todo lo que teníamos, nunca fue suficiente. Se levantó del sofá. Empezó a caminar por la sala. Las palabras salían ahora como un torrente. Toda mi vida viví bajo su sombra. Tu padre hizo esto. Tu padre construyó aquello. Tu padre era un hombre de negocios brillante. Siempre él. Y yo. Yo solo era el hijo que tenía que estar a la altura. ¿Sabes lo que se siente eso? Alonso. No, déjame terminar. Su voz subió de tono. Nunca lo había visto así. Descontrolado. Desesperado. Cuando papá murió, todos esperaban que yo fuera como él. Que administrara los negocios. Que cuidara del dinero. Que fuera el hombre de la familia. Pero yo no soy él, mamá. Nunca lo fui. Y los negocios empezaron a fallar. Hice malas inversiones. Perdí dinero. Mucho dinero. ¿Y por qué no me dijiste? Yo hubiera entendido. Hubiéramos buscado ayuda juntos. Alonso soltó una risa amarga. ¿Decirte? ¿Decirle a la viuda perfecta que su hijo era un fracaso? No podía.
No podía decepcionar también tu imagen de mí, así que decidiste robarme, decidiste mentirme, decidiste desear mi muerte. Yo no deseé tu muerte, gritó, realmente gritó. Escuché pasos rápidos. Gloria apareció en la puerta de la cocina, asustada. Señora, ¿está todo bien? Sí, Gloria, puedes retirarte. Gracias. Gloria me miró insegura, pero asintió y regresó a la cocina. Alonso se pasó las manos por el cabello. Respiraba agitadamente. Cuando escuchaste esa llamada, yo estaba en shock. Había visto las noticias del avión y pensé que tú ibas ahí. Fue horrible. Y sí, llamé a Mariana. Pero no porque quisiera que estuvieras muerta. Fue una reacción, un momento de debilidad. Dijiste, finalmente. Dijiste que los 18 millones eran tuyos finalmente. Eso no es shock, Alonso. Eso es alivio. Se quedó callado. Y luego, cuando regresé viva, te desmayaste. ¿Sabes qué pensé en ese momento? Pensé que era porque te dio gusto verme, que era la emoción. Pero no, ¿verdad? Te desmayaste del horror, del miedo, porque tu plan había fallado. No había ningún plan. Alonso, me estabas drogando. Saqué el frasco de pastillas de mi bolsillo y lo arrojé sobre la mesa de centro. Rebotó y cayó al piso. Clonazepam. En mi cuarto. En mi té. ¿Cuántas veces me drogaste? ¿Cuántas veces me hiciste firmar documentos mientras estaba confundida? Alonso miró el frasco. No lo negó. Solo quería que durmieras mejor. Estabas estresada. Mentira. Mi voz era fría ahora, sin emoción. Querías confundirme. Querías que pareciera que estaba perdiendo la cabeza, para que cuando intentaras internarme fuera más fácil, para que los médicos vieran a una anciana senil que tomaba pastillas y no recordaba las cosas. Alonso se dejó caer en el sofá, enterró la cara entre las manos y empezó a llorar. No como el niño que lloraba cuando se caía de la bicicleta, no como el joven que lloró en el funeral de su padre. Lloraba como alguien que sabe que ha perdido todo. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Yo no quería llegar a esto. Pero las deudas, Mariana, su familia, todo se fue de control y yo no supe cómo salir. Me acerqué a él. Me senté en la silla frente al sofá. Y en ese momento sentí algo extraño. Compasión. No por lo que había hecho, sino por lo que se había convertido. Un hombre quebrado, débil, atrapado en sus propias mentiras. Alonso, mírame. Levantó la cara. Tenía los ojos rojos, la cara mojada. ¿Sabes qué es lo que más me duele? No es el dinero, no son las propiedades, es que me hayas visto como un obstáculo, como algo de lo que deshacerte. Yo te di la vida, te crié, te amé con todo lo que tenía. Y para ti, yo solo era una vieja tonta que estaba en tu camino. No, mamá, yo nunca... Sí lo hiciste. Vi los mensajes. Está vieja. No entiende. Esas fueron tus palabras. Alonso cerró los ojos. No podía ni mirarme. Lo siento. No me pidas perdón, Alonso, porque no puedo dártelo. No ahora, tal vez nunca. Me levanté. Caminé hacia la ventana. Miré hacia afuera. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. Ayer fui con el licenciado Morales. Cambié mi testamento. Todo. Absolutamente todo lo que queda va a ser donado. A instituciones de caridad, a orfanatos, a casas de retiro para personas sin recursos, a cualquier lugar donde el dinero pueda hacer el bien que tu padre hubiera querido. Escuché a Alonso levantarse de golpe. ¿Qué? No puedes hacer eso. Ya lo hice. También revoqué todos los poderes legales que te di. Ya no tienes acceso a nada. Las cuentas, las propiedades, las inversiones, todo está bloqueado. Y la casa de Cuernavaca, la que hipotecaste, ya está pagada, con mi dinero, y está en un fideicomiso que nunca podrás tocar. Alonso se quedó inmóvil, procesando. Pero yo necesito ese dinero. Las deudas de Mariana, los préstamos. Voy a perder todo. Sí, vas a perder todo, como yo perdí todo. La diferencia es que lo que yo perdí no se puede recuperar. Perdí a mi hijo, perdí la confianza, perdí años de mi vida creyendo en alguien que solo me estaba usando. Me volteé hacia él. Y ahora quiero que te vayas. ¿Qué? Quiero que salgas de esta casa, esta noche. Empaca tus cosas y vete. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Esta es mi casa también. No, esta es la casa que tu padre compró
con su dinero, con su esfuerzo, y me la dejó a mí. Tú solo eras un administrador temporal, y ese privilegio se acabó. Alonso dio un paso hacia mí. Su cara cambió. Ya no era dolor, era rabia. Esto es culpa tuya. ¿Qué? Sí, tuya. Si no fueras tan controladora, si no fueras tan apegada al dinero de papá, si me hubieras dado mi parte cuando debías. Tu parte. Dios mío, Alonso. Todo era tu parte. La mitad de todo. 18 millones. Propiedades. Y no fue suficiente, porque la codicia nunca es suficiente. Yo merecía más. Yo era su hijo. Yo mantuve los negocios. No, Alonso. Los arruinaste, y luego me robaste para cubrir tus fracasos. Nos quedamos frente a frente. Dos extraños. Dos enemigos. Ya no era mi hijo. Y yo ya no era su madre. Éramos solo dos personas que habían perdido todo. Si no te vas esta noche por tu voluntad, llamaré a un abogado mañana para iniciar los procesos legales. Y créeme, con toda la evidencia que tengo, no durará mucho. Alonso apretó la mandíbula. ¿Sabes qué? Me voy. Me voy y espero no volver a verte nunca. El sentimiento es mutuo. Subió las escaleras pisando fuerte. Escuché cajones abrirse, cosas tirarse, palabrotas. Yo me quedé en la sala, sentada, con el rosario en las manos. Gloria apareció de nuevo. Señora, ¿de verdad se va el señor Alonso? Sí, Gloria. ¿Y usted está bien? Miré el rosario, las cuentas gastadas, las mismas que mi madre había rezado tantas veces. Voy a estar bien, eventualmente. Media hora después, Alonso bajó con 2 maletas grandes. Se detuvo en el pie de las escaleras. Nos miramos una última vez. Yo esperaba, no sé qué esperaba. ¿Una disculpa? ¿Remordimiento? ¿Algo de humanidad? Pero lo que vi en sus ojos fue solo resentimiento. Vas a arrepentirte de esto. No, Alonso. El que va a arrepentirse eres tú. Caminó hacia la puerta. La abrió. Se detuvo un segundo. Adiós, mamá. No respondí. Cerró la puerta. Y se fue. Escuché su coche arrancar. El sonido del motor alejándose. Y entonces, silencio. Un silencio enorme. Vacío. Absoluto. Me quedé ahí sentada, en la sala donde habíamos cenado tantas veces, donde había visto crecer a mi hijo, donde había reído con Fernando, donde habíamos sido una familia, y lloré. Lloré como no había llorado en toda esta pesadilla, porque una cosa es descubrir la traición, otra es perder a tu hijo, y aunque él me había hecho tanto daño, aunque me había usado y mentido y robado, seguía siendo mi hijo, el bebé que sostuve en mis brazos, el niño que me llamaba mami y me abrazaba fuerte, el joven que lloró cuando murió su padre. Todo eso estaba perdido, muerto, como si hubiera muerto realmente en ese avión. Gloria se sentó a mi lado, me abrazó sin decir nada, solo estuvo ahí, y yo dejé que el llanto saliera, todo el dolor, toda la rabia, toda la pérdida. Lloré hasta que ya no me quedaron lágrimas. Cuando finalmente me calmé, Gloria me preparó un té. Este sí podía tomarlo, sin miedo. Señora Claudia hizo lo correcto. ¿Sí? Sí. A veces el amor también significa dejar ir, aunque duela. Asentí. Tomé el té despacio. Estaba caliente, reconfortante. Miré el reloj. Eran casi las 11 de la noche. Gloria, puedes irte a descansar. Yo voy a quedarme aquí un rato más. ¿Estás segura? Sí, gracias, por todo. Gloria subió a su cuarto. Yo me quedé en la sala. Apagué las luces. Solo dejé encendida la lámpara del rincón. Y me senté en la oscuridad, pensando, recordando, haciendo las paces con todo lo que había perdido. La casa se sentía diferente ahora, más vacía, pero también más mía. Ya no había mentiras, ya no había peligro. Ya no había alguien esperando que muriera. Por primera vez en meses podía respirar. Me levanté, caminé por la casa. Toqué las paredes, los muebles, las fotografías. Me detuve frente a una foto de Fernando, Alonso y yo, tomada en Cuernavaca. Alonso tenía unos 10 años. Estábamos sonriendo, felices. Fernando, no sé si hice lo correcto, pero hice lo que pude. Espero que donde estés entiendas. Besé mi mano y toqué la fotografía. Subí a mi cuarto. Por primera vez en semanas no cerré la puerta con llave. No había nada que temer. Me acosté, miré el techo y pensé, esto es el final.
Ya terminó. Ahora puedo empezar a sanar. Pero estaba equivocada, porque el final todavía no llegaba. Y el karma apenas estaba empezando su trabajo. Los días siguientes fueron extraños, silenciosos, solitarios, pero también tranquilos. No tenía que fingir, no tenía que cuidar cada palabra, no tenía que revisar mi comida, podía ser yo misma. El licenciado Morales me llamó. Claudia, Alonso vino a mi oficina, estaba furioso, amenazó con demandar, con impugnar el testamento. Dijo que estabas senil y que alguien te había manipulado. ¿Y qué le dijiste? Que si intentaba algo, presentaríamos toda la evidencia de sus fraudes, los retiros no autorizados, las firmas falsificadas, el seguro de vida, todo. Le recordé que el fraude es un delito penal, que podría ir a la cárcel. ¿Y qué dijo? Se quedó callado y se fue. Bien. Claudia, ten cuidado. Las personas desesperadas hacen cosas impredecibles. Lo sé, pero ya no tengo miedo. Hice lo que tenía que hacer. Y ahora todo está en manos del universo. Colgué el teléfono. Miré por la ventana. El cielo estaba gris. Parecía que iba a llover. Y pensé en Alonso. ¿Dónde estaría? ¿Con Mariana? ¿En algún hotel? ¿Planeando su siguiente movimiento? No lo sabía. Y parte de mí ya ni quería saberlo, porque yo había hecho mi parte. Había protegido lo que quedaba del legado de Fernando. Había defendido mi dignidad. Había cerrado la puerta. Y ahora lo único que podía hacer era vivir, con la paz de saber que, aunque me doliera, aunque llorara todas las noches, aunque extrañara al niño que alguna vez fue mi hijo, había hecho lo correcto. Y eso tendría que ser suficiente. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Pasaron 3 semanas desde que Alonso salió de la casa. 3 semanas de silencio. No llamó, no escribió, no apareció. Era como si nunca hubiera existido. Al principio, cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba. Pensaba, es él. Va a pedir perdón. Va a decir que se arrepiente. Pero nunca fue él. Con el tiempo, dejé de esperar. La casa se sentía diferente ahora. Más tranquila, más ordenada. Incluso el aire parecía más limpio. Gloria notaba el cambio. Señora Claudia, la veo más serena. ¿Serena? Sí, como si un peso se hubiera ido. Tenía razón. El peso de la mentira, el peso del miedo, el peso de fingir. Todo eso se había ido con Alonso. Y aunque todavía dolía, aunque había noches en las que lloraba en mi cuarto, aunque extrañaba al niño que nunca volvería, podía respirar. Una mañana de noviembre desperté temprano. El sol entraba por la ventana de mi cuarto. Hacía frío. Me levanté, me puse una bata, bajé a la cocina. Gloria ya estaba preparando café. El olor llenaba toda la casa. Buenos días, señora. Buenos días, Gloria. Desayuné despacio, pan dulce, café con leche, un pedazo de papaya, cosas simples, pero que ahora saboreaba de verdad, porque ya no tenía miedo de que mi comida estuviera drogada, ya no tenía que revisar cada taza, cada plato, cada bebida. Era libre. Después del desayuno, hice algo que no había hecho en años. Salí a caminar. Tomé mi bolso, el rosario de mi madre, y caminé por las calles de Polanco. Había una cafetería en la esquina. Un lugar pequeño, con mesas de madera y plantas en las ventanas. Entré, pedí un café, me senté junto a la ventana y observé a la gente pasar, señoras con sus bolsas del súper, estudiantes con mochilas, parejas tomadas de la mano, ancianos caminando despacio. La vida continuaba, normal, hermosa, simple, y yo era parte de ella. No era la viuda rica encerrada en su casa, no era la madre engañada, no era la víctima, era solo Claudia, una mujer de 62 años, tomando café, viendo el mundo. Y estaba bien. Mientras tomaba mi café, pensé en Alonso. ¿Dónde estaría? ¿Cómo estaría? Parte de mí quería saberlo, parte de mí no, porque sabía que saber significaría sentir, y ya había sentido suficiente. Pero el universo tiene formas extrañas de responder preguntas que no hiciste. Esa tarde recibí una llamada. Era el licenciado Morales. Claudia, necesito informarte algo. Alonso presentó una demanda. Quiere impugnar el testamento.
Dice que estabas bajo influencia indebida, que alguien te manipuló. Suspiré. ¿Y qué necesitas de mí? Nada por ahora. Tenemos toda la evidencia, los documentos, las grabaciones del investigador, los registros bancarios. Su demanda no tiene fundamento, pero el proceso puede ser largo, meses, tal vez un año. Está bien, haz lo que tengas que hacer. ¿No te preocupa? No, porque sé la verdad, y la verdad siempre sale a la luz. Colgué el teléfono, y sentí algo extraño. Paz, no enojo, no miedo, no ansiedad, solo paz. Porque había aprendido algo importante en estas semanas. No podía controlar lo que Alonso hiciera. No podía controlar sus decisiones, sus mentiras, su rabia, pero podía controlar cómo respondía yo, y había decidido responder con dignidad, sin venganza, sin odio, sin amargarme, porque si dejaba que el odio me consumiera, él habría ganado. Los días siguientes seguí con mi nueva rutina: caminatas matutinas, café en la cafetería, visitas a la iglesia. Retomé el tejido. Terminé el suéter que había empezado para Alonso, pero cuando lo terminé me di cuenta de que ya no tenía sentido guardarlo. Así que una tarde, mientras caminaba por el parque, vi a un señor sin hogar. Estaba sentado en una banca, temblando de frío. Me acerqué. «Disculpe, señor, hice este suéter, es de lana, abriga mucho. ¿Lo quiere?» El hombre me miró con ojos húmedos. «¿Para mí?» «Sí, para usted». Tomó el suéter con manos temblorosas. Se lo puso. Le quedaba un poco grande, pero no importaba. «Dios la bendiga, señora. Dios la bendiga». Sonreí. Él ya lo hizo. Caminé de regreso a casa sintiendo algo cálido en el pecho. Ese suéter que había empezado con amor para mi hijo, ahora abrigaba a alguien que realmente lo necesitaba. Y de alguna forma, eso lo hacía más valioso. Una semana después, decidí hacer algo más. Llamé al licenciado Morales. «Licenciado, quiero empezar las donaciones. No quiero esperar a que yo muera. Quiero verlas en acción. ¿Estás segura?» «Completamente». «¿Cuánto puedo donar sin afectar mi sustento?» Hicimos cálculos. Con lo que quedaba, después de pagar la hipoteca de Cuernavaca y otros gastos, tenía aproximadamente $10 millones. Decidí donar la mitad. 5 millones. Quiero que 1 millón vaya a la Casa Hogar San José. Es un orfanato en Tlalpan. Fernando y yo solíamos donar ahí todos los años. Perfecto. Otro 1 millón para el asilo de ancianos Misioneras de la Caridad, donde cuidan a personas mayores sin familia. Seguí enumerando. Hospital infantil, fundación para mujeres víctimas de violencia, becas universitarias para jóvenes de bajos recursos. Cada donación tenía un propósito. Cada 1 millón iba a cambiar vidas. ¿Y quieres que se haga en tu nombre? No. Anónimo. No necesito reconocimiento. Solo quiero que el dinero haga bien. Como digas, voy a empezar los trámites. Cuando colgué, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Propósito. El dinero por el que Alonso había mentido, robado y traicionado, ahora iba a salvar vidas, a dar oportunidades, a crear esperanza, y él nunca lo sabría, porque no lo estaba haciendo por venganza, lo estaba haciendo porque era lo correcto, porque ese dinero no era mío, era de Fernando, y sé que esto es lo que él hubiera querido. 2 semanas después de iniciar las donaciones, recibí una carta. Era de la Casa Hogar San José. La abrí con manos temblorosas. «Estimada benefactora, no tenemos palabras para agradecerle su generosa donación. Gracias a su apoyo, podremos remodelar las instalaciones, contratar maestros adicionales y proporcionar atención médica a todos nuestros niños. Usted ha cambiado 52 vidas. Estos niños ahora tienen un futuro. Que Dios la bendiga siempre». Lloré leyendo esa carta, pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de sanación, porque por primera vez en meses sentía que algo bueno había salido de todo esto. Guardé la carta en el cajón de mi mesita de noche, junto al rosario de mi madre. Esa noche recé. No recé por Alonso, no recé para que volviera, no recé para que cambiara, recé para que encontrara su propio camino, aunque ese camino fuera lejos de mí. Recé para que la vida le enseñara lo que yo no pude, y recé por mí, por seguir adelante, por sanar, por vivir, porque había entendido algo importante. La venganza no me correspondía a mí,
La justicia no estaba en mis manos. El karma haría su trabajo, sin que yo hiciera nada, sin que yo interviniera. Solo tenía que vivir mi vida, con dignidad, con propósito, con paz, y dejar que el tiempo hiciera lo suyo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Gloria y yo encontramos una rutina. Cocinábamos juntas, veíamos telenovelas en las tardes, reíamos. Invité a amigas que había descuidado durante años. Mujeres de mi edad que también habían perdido esposos, que también habían enfrentado traiciones, que también habían aprendido a levantarse. Formamos un grupo de oración. Nos reuníamos los jueves en mi casa. Compartíamos historias, rezábamos, nos apoyábamos y lentamente, muy lentamente, empecé a sanar. No completamente, porque hay cicatrices que nunca desaparecen, pero lo suficiente como para despertar cada mañana sin miedo, lo suficiente como para sonreír de verdad, lo suficiente como para entender que lo que perdí ya no me define. Una tarde de diciembre estaba en el jardín, había plantado rosas, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo. Estaba regándolas cuando escuché el timbre. Gloria fue a abrir, regresó con un sobre. Señora, llegó esto. Era una carta, sin remitente. La abrí. Era de Alonso. Por un momento, mi corazón se aceleró, pero respiré profundo. Ya no tienes poder sobre mí. Leí la carta. Mamá, no espero que me perdones. Sé que no lo merezco, pero necesito que sepas que lamento todo. Cada mentira, cada traición, cada momento en el que te hice sentir menos de lo que eres. Estoy enfrentando las consecuencias de mis actos. Mariana me dejó cuando se enteró de que ya no había dinero. Los acreedores me persiguen. Perdí el departamento. Perdí todo. Y lo merezco. Tú me diste amor, y yo te di dolor. Tú me diste confianza, y yo te di traición. No hay palabras suficientes para disculparme. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, fuiste la mejor madre que pude tener, y yo fui el peor hijo. Lo lamento. Con todo mi corazón. Alonso. Doblé la carta. La guardé en mi bolsillo. Y sentí nada. No rabia, no satisfacción, no alegría por su sufrimiento, solo aceptación, porque esto era lo que tenía que pasar, las consecuencias naturales de sus acciones, el karma cobrando su deuda, y yo no tenía que hacer nada, solo vivir, solo sanar, solo continuar. Me quedé en el jardín mirando las rosas. Eran pequeñas todavía, pero estaban creciendo, como yo, lentamente, pacientemente, con dignidad. Y eso era suficiente. Esa noche tomé el rosario de mi madre, lo apreté entre mis manos y susurré: gracias, por la fuerza, por la claridad, por la paz, porque había aprendido que a veces la mayor victoria no es vencer al otro, es encontrarse a uno mismo. Y yo me había encontrado, quebrada sí, cicatrizada sí, dolida sí, pero también más fuerte, más sabia, más libre, y lista para lo que viniera, porque sabía que la vida continuaría, que habría más días, más desafíos, más dolores, pero también más alegrías, más amor, más propósito. Y yo estaría lista, porque había sobrevivido a lo peor, y ahora podía vivir lo mejor. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Pasaron 6 meses desde la carta de Alonso, 6 meses de silencio, de paz, de reconstrucción. Había aprendido a vivir con la ausencia, con el vacío que deja un hijo que se va, o que se pierde, porque Alonso no había muerto, pero el hijo que yo conocí, ese sí había muerto, y yo había aprendido a hacer las paces con eso. Mis días ahora tenían un ritmo nuevo, las mañanas en el jardín, cuidando mis rosas, las tardes con mi grupo de oración, los viernes visitando el orfanato donde había donado. Ver a esos niños sonreír, jugar, aprender, eso llenaba un espacio en mi corazón que pensé que nunca sanaría. Una de las maestras del orfanato me dijo algo que nunca olvidaré. Señora Claudia, usted es un ángel para estos niños. Les dio un futuro. Yo solo sonreí. Ellos me dieron un propósito. Y era verdad. El dinero por el que Alonso había traicionado todo, ahora estaba construyendo vidas, alimentando esperanzas, curando heridas. Era irónico, y hermoso, y justo.
Una tarde de mayo estaba en la cafetería de siempre, leyendo un libro, tomando mi café. Gloria estaba en casa preparando la cena para el grupo de oración de esa noche. Entonces lo vi. Alonso. Caminaba por la acera del otro lado de la calle, solo, con ropa arrugada, el cabello descuidado, los hombros caídos. No era el hombre que había salido de mi casa hace meses, orgulloso, enojado, resentido. Era una sombra. Mi primer instinto fue esconderme, voltear, fingir que no lo había visto, pero no lo hice. Me quedé quieta, observando. Entró a una tienda de abarrotes, compró algo pequeño. ¿Pan? Parecía. Salió, siguió caminando. Caminaba como alguien que no tiene a dónde ir, sin prisa, sin rumbo, y en ese momento sentí algo que no esperaba. Lástima. No era satisfacción, no era alegría de verlo así, no era ese sentimiento de «te lo mereces», que a veces surge cuando vemos caer a quien nos hirió. Era solo lástima, porque a pesar de todo lo que me había hecho, seguía siendo el niño que alguna vez sostuve en mis brazos, y verlo así, perdido, roto, solo, dolía. No llamé su nombre, no crucé la calle, no hice nada, porque había aprendido que a veces el amor también es dejar ir, dejar que cada quien enfrente sus propias consecuencias, dejar que la vida enseñe lo que nosotros no pudimos. Terminé mi café, pagué, salí y me fui a casa. Esa noche, durante la reunión de oración, una de mis amigas, Margarita, compartió algo. He estado pensando mucho en el perdón, en cómo perdonar a alguien que nos hizo mucho daño, y me di cuenta de algo. Perdonar no significa olvidar, no significa reconciliarse. Perdonar significa soltar, dejar que el peso del resentimiento se vaya, para que nosotros podamos vivir en paz. Sus palabras resonaron en mí. Esa noche, en mi cuarto, tomé el rosario de mi madre y recé por Alonso, no para que volviera, no para que me pidiera perdón, no para que las cosas fueran diferentes. Recé para que encontrara su camino, su propia paz, su propia redención, porque yo ya había encontrado la mía. 2 semanas después, recibí otra llamada. Era una mujer. Su voz sonaba joven, nerviosa. «¿Señora Mijangos?» «Sí, ¿quién habla?» «Mi nombre es Andrea. Era la novia de Alonso, antes de Mariana». Mi corazón se aceleró. «¿Qué necesitas, Andrea?» «Necesito hablar con usted. Es sobre Alonso. Está muy mal». Cerré los ojos. «¿Qué pasó? ¿Podemos vernos?» «Prefiero decírselo en persona». Acepté. Quedamos de vernos al día siguiente en un café cerca de mi casa. Andrea era una mujer de unos 30 años, bonita, con ojos tristes. Nos sentamos. Ella pidió un té, yo un café. «Gracias por aceptar verme, señora. Sé que no me conoce y que probablemente lo último que quiere es saber de Alonso». «¿Qué pasó?» Andrea respiró profundo. «Alonso y yo fuimos novios hace 5 años. Nos queríamos, o al menos yo lo quería a él, pero él siempre estaba obsesionado con el dinero, con aparentar, con ser alguien importante. Terminamos porque yo no encajaba en esa imagen que él quería proyectar». Asentí. No me sorprendía. Hace un mes me lo encontré. Estaba irreconocible, delgado, sucio, viviendo en un cuarto de hotel barato. Las deudas lo persiguen. Mariana no solo lo dejó, sino que le quitó todo lo que pudo antes de irse. Lo demandó por promesas incumplidas. Ganó. Alonso tuvo que venderlo todo. El coche, las joyas, todo. ¿Y su trabajo? No tiene. Lo corrieron de 2 empresas por malversación de fondos. Nadie lo quiere contratar. Su reputación está destruida. Andrea sacó un pañuelo. Se limpió los ojos. «Pero eso no es lo peor, señora». «¿Qué más?» «Hace 2 semanas colapsó en la calle. Lo llevaron al hospital. Tiene una úlcera sangrante, estrés, ansiedad severa. Los doctores dijeron que su cuerpo está pagando las consecuencias de años de presión y malas decisiones». Sentí un nudo en el estómago. «¿Dónde está ahora?» «En el Hospital General, en el área de pacientes sin seguro. Yo lo visito cuando puedo. Pero está solo, completamente solo. Mariana nunca apareció. Sus amigos, esos que tenía cuando había dinero, desaparecieron. Yo soy la única que va a verlo». «¿Por qué me cuentas esto, Andrea?»
Ella me miró con ojos sinceros, porque a pesar de todo lo que hizo, a pesar de cómo la traicionó, sigue siendo su hijo. Y está arrepentido, realmente arrepentido. No espera nada de usted, pero pensé que debía saberlo. Nos quedamos en silencio. ¿Él te pidió que me llamaras? No. De hecho, me prohibió hacerlo. Dijo que usted ya había sufrido suficiente por su culpa, que no merecía su perdón, ni su compasión. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Andrea sonrió con tristeza. Porque creo en las segundas oportunidades, no para que vuelvan a ser madre e hijo como antes. Eso sé que ya no es posible, pero para que al menos pueda tener paz. Ambos. Le di las gracias. Pagué los cafés. Nos despedimos. Caminé a casa lentamente. Mi mente era un torbellino. Parte de mí quería ignorar todo lo que Andrea me había dicho. Parte de mí pensaba, se lo merece, que enfrente solo las consecuencias. Pero otra parte recordaba al niño de 10 años en Cuernavaca, sonriendo, jugando, pidiendo un abrazo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, pensando, orando. ¿Qué hago, Fernando? ¿Qué haría tú? Y entonces recordé algo que Fernando me dijo una vez, años atrás, cuando un socio lo traicionó en los negocios. Claudia, la justicia no es venganza. La justicia es dejar que las consecuencias naturales se desarrollen. Pero la compasión es recordar que todos somos humanos. Todos fallamos. Todos merecemos la oportunidad de levantarnos, aunque sea para caer de nuevo. A la mañana siguiente llamé a Gloria. Gloria, necesito que me acompañes a un lugar. ¿A dónde, señora? Al Hospital General. Gloria me miró sorprendida, pero no preguntó nada. Solo asintió. Manejamos en silencio. Mi corazón latía fuerte. No sabía qué iba a decir. No sabía qué iba a sentir. Solo sabía que tenía que ir. Llegamos al hospital. Era un lugar grande, gris, lleno de gente esperando. Pregunté por Alonso Mijangos. Una enfermera nos dirigió al tercer piso, área de medicina interna. Gloria se quedó en la sala de espera. Yo subí sola. Caminé por el pasillo. El olor a desinfectante, el sonido de monitores, voces lejanas. Encontré su habitación. Cuarto 312. Toqué la puerta. Nadie respondió. Abrí despacio y lo vi. Alonso estaba acostado en la cama, conectado a sueros, dormido. Se veía viejo, mucho más viejo de lo que debería verse un hombre de 35 años. Su cara estaba pálida, demacrada, ojeras profundas, el cabello gris en las sienes. Me acerqué despacio. Me senté en la silla junto a la cama y lo observé. Este hombre que alguna vez fue mi bebé, mi niño, mi esperanza. Este hombre que me traicionó, que deseó mi muerte, que me robó. Este hombre que ahora estaba solo, enfermo, quebrado. Y sentí paz, no satisfacción, no alegría por su sufrimiento, solo paz, porque la vida había hecho su trabajo. Las consecuencias habían llegado, naturales, inevitables, justas. Yo no tuve que hacer nada, no tuve que vengarme, no tuve que perseguirlo. El karma había cobrado su deuda. Alonso abrió los ojos lentamente, me vio y se quedó paralizado. Mamá, su voz era apenas un susurro. Hola, Alonso. Intentó incorporarse, pero una punzada de dolor lo detuvo. No deberías estar aquí. Andrea te llamó, ¿verdad? Le dije que no lo hiciera. Ella está preocupada por ti. Es una buena mujer. No merezco su preocupación. No merezco nada. Nos quedamos en silencio. El monitor marcaba su ritmo cardíaco. Bip, bip, bip. ¿Cómo estás? Alonso soltó una risa amarga. ¿Cómo estoy? Arruinado, enfermo, solo. Todo lo que toqué se convirtió en cenizas. Perdí el dinero, perdí a Mariana, perdí mi reputación, te perdí a ti. Sí, mi respuesta fue simple, directa. No vine aquí para decirte que todo está bien. No está bien. Probablemente nunca lo estará. Vine porque Andrea me dijo que estabas aquí, y a pesar de todo, a pesar de cada mentira, cada traición, cada dolor que me causaste, sigues siendo mi hijo. Alonso empezó a llorar. Lo siento tanto, mamá. Si pudiera devolver el tiempo, si pudiera cambiar todo. Pero no puedes. Ninguno de nosotros puede. Solo podemos vivir con nuestras decisiones.
Saqué algo de mi bolso, un sobre. ¿Qué es eso? Es dinero, suficiente para pagar tus cuentas del hospital, para que tengas un lugar donde vivir cuando salgas, para que comas, para que empieces de nuevo. Alonso me miró con ojos incrédulos. No puedo aceptar eso. No es un regalo, Alonso. Es una última oportunidad. La única que te voy a dar. Lo que hagas con ella, eso depende de ti. Puse el sobre en la mesa junto a su cama. Pero quiero que entiendas algo. Esto no significa que todo está perdonado. No significa que vamos a volver a ser madre e hijo como antes. Eso murió. Lo que tuvimos ya no existe. Lo sé. Esto significa que te estoy dando la oportunidad de levantarte, de ser mejor, de aprender. No por mí, por ti. Me levanté. Te deseo lo mejor, Alonso. De verdad. Espero que encuentres tu camino, que encuentres paz, que encuentres redención. Mamá, espera. Me detuve en la puerta. Gracias. Gracias por venir, y lamento tanto haberte fallado. Lo sé, pero ahora tienes que vivir con eso y aprender a perdonarte a ti mismo, porque yo ya hice las paces con todo esto. Salí de la habitación, caminé por el pasillo sin voltear atrás, bajé las escaleras, encontré a Gloria. ¿Está bien, señora? Sí, Gloria, estoy bien. Y era verdad, porque había cerrado el ciclo, no con reconciliación, no con perdón completo, no con un final de película, sino con aceptación, con dignidad, con compasión humana. Le había dado una oportunidad, no porque él la mereciera, sino porque yo necesitaba hacerlo, para mi propia paz. Lo que él hiciera con esa oportunidad ya no era mi responsabilidad. Manejamos de regreso a casa. El sol estaba brillando, el cielo azul, las calles llenas de vida. Gloria me miró de reojo. Hizo lo correcto, señora. ¿Tú crees? Sí, porque usted no se dejó consumir por el odio, y eso es lo que la hace grande. Sonreí, llegamos a casa. Entré, el olor a flores del jardín llenaba el aire. Me senté en la sala, la misma sala donde escuché a Alonso celebrar mi muerte, la misma sala donde lo confronté, la misma sala donde se despidió con resentimiento, pero ya no sentía dolor en ese espacio, sentía paz, porque había aprendido algo fundamental. El karma no es venganza, es consecuencia, y las consecuencias ya habían llegado. Alonso había perdido todo, no porque yo lo maldijera, no porque yo lo persiguiera, sino porque sus propias acciones crearon su propia ruina. La codicia lo cegó, las mentiras lo aislaron, la traición lo destruyó, y ahora estaba solo en un hospital, sin dinero, sin amor, sin nada, excepto una oportunidad, una pequeña, frágil oportunidad de ser mejor. Y yo le había dado esa oportunidad no porque él la mereciera, sino porque yo necesitaba soltar, necesitaba cerrar ese capítulo con dignidad, necesitaba demostrarme a mí misma que a pesar del dolor, a pesar de la traición, a pesar de todo, yo seguía siendo quien mi madre me enseñó a ser, una mujer de fe, de valores, de compasión. Esa noche, en mi cuarto, miré el rosario de mi madre por última vez en esta historia, y susurré: «Mamá, lo hice, sobreviví, caí, me quebré, lloré, pero me levanté, y ahora puedo vivir en paz». Guardé el rosario en su cajita. Ya no lo necesitaba apretar cada noche, porque ya no tenía miedo, ya no cargaba resentimiento, ya no estaba atada al pasado, estaba libre. Y la libertad era el mejor regalo que podía darme. Han pasado 2 años desde aquel día en el hospital, 2 años de paz, de sanación, de aprendizaje. No volví a ver a Alonso. No sé qué hizo con la oportunidad que le di, si la aprovechó, si cambió, si aprendió. Y está bien no saberlo, porque su camino ya no es mi responsabilidad. Mi camino es mío, y lo he caminado con dignidad. Hoy tengo 64 años. Mi cabello tiene más canas, mi rostro más arrugas, mis manos más manchas de la edad. Pero mi corazón está en paz. Las rosas de mi jardín crecieron. Ahora llenan todo el patio con su perfume. El grupo de oración sigue reuniéndose cada jueves. Somos 12 mujeres ahora, todas con historias, todas con cicatrices, todas sanadando juntas. Las donaciones que hice cambiaron vidas.
52 niños tienen futuro, ancianos tienen dignidad, mujeres tienen esperanza. Y yo tengo propósito. Aprendí algo importante en estos años. A veces, las personas a quienes más amamos son las que más nos lastiman. Y está bien alejarse, está bien poner límites, está bien protegerse. El amor no significa ser un mártir. El amor también es respetarse a uno mismo. También aprendí que la justicia no siempre llega como la esperamos, pero siempre llega. Las consecuencias de nuestras acciones nos encuentran, tarde o temprano, de una forma u otra, y que la paz no se encuentra en la venganza, se encuentra en soltar, en sanar, en vivir. Hoy, cuando me miro al espejo, veo a una mujer diferente, más fuerte, más sabia, más libre. Una mujer que sobrevivió a la traición, que enfrentó el dolor, que eligió la dignidad sobre el odio. Y eso es algo de lo que estoy orgullosa. El rosario de mi madre ahora lo lleva una de las mujeres de mi grupo de oración. Una mujer que está enfrentando su propia traición, su propia batalla. Se lo di diciéndole lo mismo que mi madre me dijo. Cuando las cosas se pongan difíciles, reza. No por milagros, reza por fuerza. Porque la fuerza es lo único que realmente necesitamos. La fuerza para levantarnos, para continuar, para sanar. Si estás escuchando esta historia y estás pasando por algo similar, quiero que sepas algo. No estás sola. El dolor que sientes es real. La traición duele. La pérdida duele. Pero también eres más fuerte de lo que crees. Y puedes sobrevivir a esto, como yo sobreviví. Con dignidad, con fe, con esperanza. Porque la vida continúa. Y tú mereces vivirla en paz. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, habrá valido la pena. Que Dios te bendiga, que encuentres tu camino, que sanes tus heridas y que nunca, nunca pierdas tu dignidad, porque eso es lo único que nadie puede quitarte. Yo soy Claudia Mijangos, tengo 64 años y esta es mi historia, una historia de dolor y de renacimiento. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.